Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista, la verdad que con una noticia realmente lamentable, que es el fallecimiento, en este caso, del padre del que es consejero del Cabildo de Lanzarote, en este caso portavoz del Partido Socialista en el grupo de gobierno, Marco Vergás. Desde aquí queremos enviarle, antes de nada, un cariñoso abrazo a Marco por y a su familia en general por este repentino fallecimiento. Don Pedro Martín, buenas tardes, ¿cómo estamos? Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes. Y sumarme evidentemente al pésame de esta casa y de todo lo que lo conocemos por esta pérdida, claro. Don Manuel, buenas tardes, don Manuel. Un día triste hoy, ¿eh? Muy buenas tardes. Muy desagradable. Me llevé una tristeza enorme esta mañana al enterarme, porque conocí a Leopoldo, al padre de Marco Vergás. Era una persona muy amena, muy además jovial. Tenía 73 años, pero no los ha aparentado. Un hombre que en mi relación con él me parecía que estaba abierto siempre a la conversación, a hablar de las cosas, de política fundamentalmente. Decía que no seguían la tele, me daba comentarios de lo que yo decía o dejaba de decir, y lo encontraba también en muchas ocasiones en el salón del campo de tiro donde él era asiduo. Solía ir allí y participaba con los que llevaban la explotación del campo de tiro, y nos saludábamos y hablábamos alguna vez que iba yo con mis sobrinos a ese establecimiento. Y me queda pena, sobre todo porque si hay un político al que le tengo un enorme cariño de los que están ahora en Lanzarote, es a Marco, por su juventud, por su fuerza, por su dedicación y por su entrega, y el saber el golpe que se tiene cuando se pierde a un padre, que nosotros lo hemos perdido también, pero además cuando es de esta manera, mucho peor joven, todavía, ¿no? Claro. Bueno, pues desde aquí darle de verdad a Marco un fuerte abrazo, porque ha sido un golpe muy duro el que hemos recibido todos, pero fundamentalmente el que ha recibido él y su familia, en este caso sus dos hermanos, aparte de Marco, dos hermanos, ¿no? Que sí, tiene dos hermanos. Bueno, vamos con otros asuntos. Por cierto, hay una noticia que ha llamado la atención, sobre todo ese comunicado que ha sacado el Cabildo de Lanzarote, Pedro, donde se veía toda la cúpula, o la cúpula principal de política. La significación, ¿no? Sí, la significación, ¿no? De política territorial, con el consejero Balbuena, que mire que lo hemos llamado, por cierto, y no hay forma de conectar con él, o Leopoldo Díaz, que hemos pedido también, a ver si podemos conectar con él, a ver si esta semana o la próxima ya el gabinete de prensa nos da. Digo, en su visita el viernes, creo que fue, a Yaiza, de alguna manera escenificar ese respaldo del gobierno a Noda, ¿no? Es verdad que ya se habían pronunciado, ¿no?, a través de nota de prensa, el posicionamiento oficial del gobierno de Canarias de política territorial era sumarse a esa demanda del ayuntamiento de Yaiza para intentar o aclarar, o incluso intentar, no, lo van a hacer, o aclarar o presentar un recurso por la sentencia de la anulación del Plan General Supletorio para el municipio de Yaiza. Es verdad que se escenifica en el viernes pasado, algo que es verdad que había tardado, que llegó la nota, creo que aproximadamente miércoles o jueves de la semana pasada, y es verdad que se consigue una escenificación por parte de la presidenta del Cabildo, junto con el alcalde de Yaiza, de ese, vamos a decir, pues de esas influencias, o también el posicionamiento del Cabildo que se consigue a través de la intermediación para traer a política territorial, la cúpula de política territorial, al ayuntamiento afectado, que es el de Yaiza, ¿no? Parece claro, Manolo, es una pena que no podamos ver esa foto, porque va a salir mañana en el informativo, pero sí está en el Lancelot Digital y en los medios digitales de Lanzarote, esa foto, esa significación, ese buen ambiente que hay, ¿no?, entre la política territorial, porque es verdad, Manolo, que más allá de lo que comenta Pedro, es evidente que esto quiere significar algo más que el apoyo a un plan importantísimo para Yaiza, que es el plan general de Yaiza, el supletorio. Sí, efectivamente, yo espero que antes de mañana lo saquen en el informativo, que será hoy cuando lo sacan, porque dice usted que lo sacaban mañana. No, porque creo que al final ha habido un problema y no se ha podido sacar en el informativo de hoy, y lo sacarán mañana. Pero sí está en los medios digitales, en la Lancelot, entre otros. Entrando en materia, yo creo que hay un apadrinamiento de facto del Cabildo de Lanzarote al Ayuntamiento de Yaiza en los últimos tiempos.
hay una aproximación por parte de su alcalde que busca cobijo y que parece que en un tema como este, de una enorme trascendencia, el liderazgo de ese problema, en lugar de llevarlo el propio ayuntamiento, quien lo está llevando es la presidenta del Cabildo, porque no se explica de otra manera la presencia de la presidenta del Cabildo en esa reunión, si no es precisamente para significar que es su influencia dentro del Partido Socialista la que ha hecho venir a Lanzarote al consejero y al viceconsejero a reunirse junto con el alcalde de Yaiza, los cuatro, para significar que estaban unidos frente a esa sentencia que tumba el plan supletorio de Yaiza. Evidentemente hay un interés, porque no hacía falta ninguna que vinieran a Lanzarote, sino simplemente que presentaran el recurso, que a través de una nota de prensa nos hicieran llegar cuáles eran los argumentos que se iban a plantear. Que ya lo habían hecho. Exacto, y no hay que olvidar tampoco que desde el primer momento el diputado por Lanzarote, por Coalición Canaria, Osvaldo Betancourt, había solicitado la presencia del gobierno en el Parlamento para explicar las razones por las que se tumba ese planeamiento y cuál va a ser la actuación del gobierno para defender lo que el propio gobierno, aunque no era esta corporación en el que estaba, me refiero al gobierno de Canarias, porque fue en el 2014 cuando se aprueba el plan, pero sí que le corresponde como la responsabilidad como organización. Pero yo entiendo por la pregunta que le haces a Manolo que hay una intención, y también por lo que has dicho tú del apadrinamiento, que hay una especie de arrope, una segunda intención, aparte de apoyar el posicionamiento del municipio de Yaiza, el alcalde de Yaiza, en esta visita o en esta demostración de cercanía de la presidenta del Cabildo. Y es intentar atraerse, ¿no? Ya se consiguió en su momento. Si no se lo han traído ya. Si no se lo ha traído ya, porque es verdad que todavía están en veremos, pero intentar hacer una operación política parecida a la que se consiguió en su momento con la plataforma del municipio de Aría. Que también está haciéndose, ¿eh? También está haciendo. No, la del municipio de Aría se está haciendo porque yo creo que ahí han participado muchos factores, sobre todo la mala gestión que han llegado los actores que estaban antes interviniendo, como puede ser Coalición Canaria, la plataforma del municipio de Aría, prácticamente han hecho que terminen los brazos del También Partido es una pena Socialista. que no podemos ver esa fotografía, pero se ve Dolores Corujo con la alcaldesa de Evelia García, la alcaldesa de Aría, precisamente este fin de semana en uno de los encuentros estos de mayores, de la fiesta del humor o la noche del humor. Sí, igual que el otro día cuando presentaron el mes del mayor, pero ya hay declaraciones incluso de Pepe Torres reconociendo que se han reconducido unas relaciones que fueron muy buenas antes de las elecciones, que se estropearon en la investidura por el feo que hizo Alfredo Villalba, y que se han reconducido con esta crisis en la plataforma con Coalición Canaria. Para no irnos del todo de lo de Yaiza, porque me gustaría matizar alguna cosa, sí es cierto que ya prácticamente se da, es decir, Pepe Torres tenía que buscar aliados porque sabía que había quedado muy mal, porque es que Pepe Torres sabía que si va a las elecciones sin ningún acuerdo, pues se queda en la oposición seguro. Y ahora al contrario va a lograr, que es su intención, que el PSOE pues se quite de encima, digamos, al candidato del PSOE, a Alfredo Mendoza, ya le darán... Alfredo Villalba. Villalba, ya le darán cobijo. Alfredo Mendoza va a ser el candidato en Arrecife. En cualquier otro sitio, a cambio de que deje limpio la posibilidad de esos votos que necesita también Dolores Corujo, como pasó la otra vez, los 200, 300 votos que le puede aportar la plataforma municipal, ¿no? En la lista del Cabildo, ¿no? Efectivamente, si una cosa tiene Pepe Torres que es importante para cualquier actividad y también para la política, es que sabe leer los intereses de cada partido y cuáles son prioritarios en cada uno. Él sabe que en el caso de Lanzarote, el Partido Socialista lo que quiere es que Dolores Corujo sea la más votada al Cabildo. Para eso, en una situación como la actual, en la que no está el PSOE a nivel nacional en horas altas y no se esperan olas, pues hay que buscarse las olitas. Y esas olitas se buscan en los restos de Lanzarote, en aquellos partidos localistas que se prestan a este tipo de juegos a cambio de que se les apoye en su municipio. En primer lugar, Aría, ¿qué gana? ¿Qué gana la plataforma del municipio de Aría?
En primer lugar, que el PSOE no le cause problemas en lo que le queda de mandato y ellos puedan hacer su propia campaña. Segundo, lo que usted dice, que pongan ellos un candidato con el que se pueda llegar a acuerdo y que incluso estén dispuestos a ser segundos de Evelia. Y en tercer lugar, a animar a sus votantes a que acompañen su sobre con el voto del Partido Socialista al Cabildo. Y ellos son muy libres de hacerlo porque no tienen candidato al Cabildo. Efectivamente, bueno, pues ya veremos. Pero para enlazar con lo que quería matizar en el tema de Yaiza, esa visita de la cúpula de política territorial, de transición ecológica, que es como creo que se llama ahora esa consejería, creo que es importante porque es verdad que, como dice Pedro, ya se había significado con comunicados, ¿no? Pero yo creo que Dolores Corujo quería dar un paso más, y un poco, si ven la foto, cómo está vestido el propio consejero, está casi de sport, ¿no? Que fue allí más una visita protocolaria a ver un amigo. A ver un amigo que realmente a contar nada. Seguramente ni hablaron de nada importante, porque ya está todo hablado. Es decir, más allá de decirle que efectivamente que tiene el apoyo, que el gobierno va a estar en la línea de tratar de salvar ese plan, que no va a ser fácil, porque aunque haya un error material, como todo el mundo cree, ese error material lo tiene que corregir el propio tribunal sentenciador, y nunca le gustan corregir mucho. Es decir, que a lo mejor van a tener que ir en casación al Supremo. Pero más allá de eso, para mí es importante que también el alcalde le mostró ciertas dudas a Dolores Corujo de la actitud del viceconsejero Leopoldo Díaz, porque sabe que Leopoldo Díaz, hombre, en su día hay que reconocer que el Cabildo puso muchas pegas a ese plan supletorio. No, el Cabildo y la Fundación César Manrique y Leopoldo Díaz, todo el mundo sabe que es uno de los, si no patrón, pues ya no es, pero tiene mucha condescendencia y tiene mucha relación, e incluso yo creo que estaba asesorando, ¿no? En algún momento, ahora no, evidentemente, porque es incompatible con el cargo que ostenta, pero los vínculos los sigue teniendo, y la Fundación César Manrique fue una de las partes, vamos a decir, más beligerantes a la hora de sacar adelante el plan general. De hecho lo recurrieron, pero lo que quiero decir que había cierto resquemor, porque cuando le llamó, eso lo cuenta el alcalde, no lo cuenta, lo dijo aquí, que cuando llamó a Leopoldo Díaz, efectivamente Leopoldo dijo, sí, no, que se va a estudiar, que se va a mirar y tal, pero fueron los primeros. Claro, el alcalde hizo muy bien, Óscar Noda, rápidamente, nada más recibió la noticia, llamó al gobierno de Canarias a ver por dónde iban los tiros, porque no sabía muy bien. Y efectivamente Leopoldo creo que le dijo, según cuenta él, dice, no, nosotros vamos a estudiar y vamos a ver si podemos recurrir también esa sentencia. Hombre, y es lo lógico porque es una parte afectiva. ¿Quién aprobó el plan general supletorio? Sino el gobierno de Canarias. Pero era otra administración, entonces, y da la casualidad que... Eran otros administradores, ¿te refieres? Era otro gobierno. Otra administración, sí, otro gobierno. Sí, el gobierno de Canarias es el mismo. Sí. No, y las responsabilidades se heredan, como en cualquier familia. Pero en este caso concreto, yo creo que hay que tener en cuenta también que Leopoldo Díaz es un técnico, una persona además fría, no es de estar apasionado a la hora de hablar, con lo que el tratamiento que le daría al alcalde pues sería como usted dice y como dice el propio alcalde, que le dice, bueno, pues ya veremos, habrá que estudiarlo. ¿Qué es lo que te dice? Estamos en ello, estamos estudiando. ¿Qué es lo que te dice cualquier técnico? Quien debe estar contenta, muy contenta, es precisamente una política que ya no está, que es Gladys Acuña, que fue la que armó este plan supletorio y ahora ve que todo el mundo se ha sumado a defenderlo. Desde el Partido Socialista, desde el Cabildo, desde el gobierno de Canarias y desde sus propios herederos naturales en el ayuntamiento. Es verdad que sin eso nos quedamos sin nada, pero en este caso lo que se ha visto que no era tan malo y que no se podía tumbar por la cara como han intentado muchos a lo largo de este proceso. Yo sí creo que hay una escenificación intencionada y creo que no es la única, pero creo que además es legítimo. Igual que los otros se están preparando su campaña por otro lado, se están rompiendo e intentando coserse a la vez en la organización buscando sus candidatos. El Partido Socialista, lo hemos dicho en muchas ocasiones, no tiene esos conflictos, los han arreglado, ya saben quién van a ser los candidatos y quién van a estar, y se dedican a conquistar apoyo. Y ese es su trabajo. Una política muy pragmática la que está utilizando Dolores Corujo, porque ella sabe que este es un tema que en los sectores más duros del Partido Socialista no le gusta mucho, porque dense en cuenta que para ellos su discurso hasta hace 4 meses escasamente, porque las cosas en política hace 4 meses exactamente, Óscar Noda
4 o 5 meses, ahora no me quiero equivocar, Óscar Noda mostraba aquí y en otros medios de comunicación su malestar con el Cabildo de Lanzarote. ¿Y por qué lo mostraba? ¿Por qué? Porque el Cabildo de Lanzarote había sacado una de esas notas que seguramente será mal aconsejada como este tipo de cosas, ¿no? Que tiene un asesor que dice, no, hay que meterse contra el Hotel Papagayo porque esta es nuestra bandera para que significa la lucha contra los hoteles, ¿no? Y era el Hotel Papagayo y el Princesa Yaiza, porque ¿quién era el dueño de Princesa Yaiza? Y el Hotel Papagayo, porque era un hotel que a nadie le gustaba, ¿no? Hombre, han habido varias notas a lo largo del mandato. Sí, no, pero de último, que ahí le molestó mucho. Yo creo que a Óscar Noda no le gustó nada esa nota de prensa que le mandó la presidenta. Y él era bastante crítico y se entendía que intentaban presionarlo, incluso intimidarlo en muchas ocasiones con ese tipo de declaraciones. Medios de comunicación afines al PSOE también. Yo creo que el alcalde está en todo su derecho de llegar a acuerdos con aquellas administraciones que considere para resolver sus problemas con los vecinos. Ahora bien, lo que yo no veo tan evidente es que para llegar a esos compromisos se exceda de los propios recursos municipales y de los propios y quiera comprometer a los propios votantes, porque de lo que se está hablando es de un acuerdo electoral y de decir, oye, yo voy a apoyarlos a ustedes como partido, no como cabildo, sino como partido, si me ayudan aquí. Pero es que usted no puede apoyarlos como partido porque usted tiene un solo voto. El grupo tiene 10, 12, 14, 15 votos. Y el voto corresponde al electorado. Y el electorado en Yaiza es precisamente bastante crítico con el Partido Socialista. Sí, de hecho nunca... El Partido Socialista no ha sacado más de 2 concejales a lo largo de toda la historia democrática en Yaiza. Y ahora tiene uno, estaríamos... que el partido más votado, que representa el localismo, estaría dispuesto a sacrificar esa imagen para apoyar al Partido Socialista, un partido estatal que apenas crece elecciones tras elecciones en el municipio. Eso es demasiado compromiso. No, y de hecho Óscar lo sabe. Óscar no es, yo creo que Óscar ha aprendido mucho, yo creo. Y está bien asesorado. Y está bien asesorado. Y ha aprendido mucho, y él sabe que ahora mismo significarse con el Partido Socialista desde ahora no le conviene. Por eso él, que seguramente terminará, si no pasa nada raro, en Nueva Canaria, no terminará en Nueva Canaria, vamos a aclararlo, Nueva Canaria estará dentro... Llegará una alianza como la que hicieron con Antonio Efectivamente, llegará Morales. una alianza que se firmará seguramente en diciembre, enero, bueno, ya se verá. Y está claro que si Nueva Canaria aquí gana, obtiene un consejero o 2 consejeros, que es lo que están hablando las encuestas, si va Óscar Noda, pues esos 2 consejeros van al Partido Socialista, ya se sabe ya y lo dicen todo el mundo. Pero Óscar Noda dicen que no, que esto ya se verá. Él cuando le pregunta a Off the Record dice, ya veremos después a quién se apoya o no se apoya. Evidentemente, yo creo que lo que está manteniendo, en este caso, Dolores Corujo, es allanando el camino. Está allanando el camino, es una mujer inteligente y lo que está haciendo es precisamente contar qué es lo que no han hecho precisamente otros partidos políticos que tenían que haber amarrado desde hace tiempo a Óscar. Se le ha adelantado en este caso, o no es que se le ha adelantado, es que ni siquiera lo han intentado. No, yo creo que en estos momentos yo creo que ni el propio Óscar está por la labor de ir con Coalición Canaria. No hay que olvidarse el conflicto que tuvo en su propio grupo de gobierno cuando se amagó con una moción de censura. En ese momento él quedó tocado. Él es un hombre también que le falta un poquito de pozo para analizar también que el resto de los bichos vivientes tienen derecho a comer, a jugar y a saltar, y no siempre van a estar de acuerdo con lo que hacemos nosotros. Son los análisis que quizás le faltan y peca de ese sobresalto inicial mantenido que evita que entienda las jugadas de los demás. O sea, usted tiene que saber a qué puede jugar el otro. Y tiene que saber hasta qué punto puede llegar para que siga estando en su órbita, porque todos los astros corren por donde sea. Además, eso fue, todo el mundo sabe que fue por un tema de que se había llegado a un acuerdo que, según Óscar Noda, Coalición Canaria trató de incumplir porque quería que se liberara a una persona más. Pero bueno, esto ya es agua pasada y, como dice el refrán, agua pasada no mueve molino. Lo cierto es que parece, y eso es lo más importante, que el gobierno y Yaiza están de la misma mano para tratar de sacar adelante el plan supletorio de Yaiza. Es verdad... Para que no se lo tumbe. Sí, para que no se lo tumbe. Digo que para salvarlo de alguna manera, porque ahora mismo está en peligro el plan supletorio. De hecho, otras malas lenguas dicen que Dolores Corujo ha dicho, mire, vamos a apoyarlo,
que esto todavía tarda 2 o 3 años. De aquí a allí ya veremos lo que ocurre. Pero yo creo, sinceramente, no me creo esa versión y me creo más que Dolores Corujo sabe que sería muy negativo para la isla de Lanzarote, por mucho que el PSOE crea que, en fin, que se puede... Es decir, este plan, lo único que ha sido es positivo. Es que ese plan, como lo decía Oscar Noda, como lo decía Gladys Acuña el otro día aquí, solo ha sido positivo para Yaiza y para Lanzarote. Pero eso de pensar también en la buena voluntad o en la responsabilidad, no digo ahora de Dolores Corujo, sino de cualquiera que haya estado gobernando, también es mucho pensar. Yo me quedo más por el tema partidista o de intereses electorales. Sí, porque si fueran tan responsables, Jorge, en esta isla, por eso que no digo Dolores Corujo, digo, hace 10 años tendríamos un nuevo plan insular, si fueran tan responsables, y no solo tendríamos un plan insular, sino tendríamos el plan especial de las aéreas, tendríamos todos los planeamientos actualizados, o por lo menos trabajando en ellos. Así que, hombre, eso de la responsabilidad, yo creo que es más bien un interés electoral de cara al futuro, y porque también tenemos nosotros, los ciudadanos, que salir beneficiados en algo, y que por lo menos esa proximidad electoral haga que se corten un poquito más a la hora de pasar de todo o no ser tan responsables como deberían ser. Bueno, nosotros lo que nos gustaría es conocer la opinión del consejero directamente, que el consejero de Transición Ecológica, lo hemos llamado, insisto, ya varias ocasiones, a ver si el gabinete de prensa nos facilita esa posibilidad para comentarle, que en fin, cuál es su criterio, si cree efectivamente que existió un error, como parece un error subsanable o no, en esa sentencia contraria. No, porque hay un montón de temas pendientes en Lanzarote, se está redactando casi a punto el plan general supletorio para el municipio de San Bartolomé, se está hablando del tema de el de Arrecife, se está hablando también de la posibilidad de la introducción de energías alternativas o renovables, y que estamos viendo el hándicap que están sufriendo, etcétera, etcétera. Hay muchos temas. Por cierto, que el Partido Socialista ya tiene nueva sede, ya salieron de allí de la zona de Nao, en la parte aquella de Paz Peraza, y se han ido, en este caso, cerca de los cuarteles, de lo que se llama los cuarteles, donde está el batallón pequeño. En la calle Juan Negrín. ¿Cómo se llama? Juan Negrín, se llama Negrín, la anterior García Escame. Efectivamente, que fue cambiada. Pues ahí se fueron, a la calle Juan Negrín. La secretaria insular Dolores Corujo y la secretaria de Organización a nivel regional, Nira Fierro, fueron las encargadas de romper la cinta inaugural de la nueva sede del Partido Socialista, que curiosamente es la misma que albergó al extinguido PIL en la calle Juan Negrín frente a los cuarteles de Arrecife. Que estamos felices, que estamos contentos de encontrarnos, de reencontrarnos en la nueva Casa del Pueblo. La anécdota del día la protagonizó un corte de luz que no impidió a Corujo sacar pecho a las puertas de la campaña electoral. Un partido que tiene todas las garantías de volver a reeditar los gobiernos y allí donde no estamos, poder conseguirlo y conquistarlo. Para Corujo, su partido es una marca de justicia social que no defrauda. Lo que decimos lo cumplimos, y no ha sido fácil y nunca lo será fácil para el Partido Socialista, por eso somos quienes somos. También la representante del Partido Socialista Regional insistió en las políticas de progreso que han permitido mejorar la vida de las personas y que se traducen en unas cuentas estatales muy sociales. Esta semana conocíamos los presupuestos generales del Estado, los mejores presupuestos para Canarias y para nuestro país. En este acto inaugural no faltó el recordatorio a Alexis Tejera, que tendrá una sala con su nombre, y a otro pilar del socialismo insular. Nuestro querido y admirado Enrique Pérez Parrilla. Siempre Enrique, siempre. Siempre Enrique. Siempre Enrique. La nueva sede servirá para que el senador, la diputada nacional y los parlamentarios regionales reciban personalmente las demandas de la población. Y aunque no está adaptada para personas con movilidad reducida, el partido se compromete a mejorar su accesibilidad. Bueno, las imágenes que se están viendo muy oscuras es porque creo que no sé si antes o durante el acto se fue la luz, ¿no? O se fue la luz, en fin, no sé qué problema tuvieron con la electricidad. En cualquier caso, estaba llena la sede. Esta era la antigua sede, para algunos como anécdota, que estuvo el PIL, ¿no? Si no me equivoco, sí, antiguamente. Sí, ¿no? Sí, bueno, el PIL estuvo en muchas sedes, pero la última y la más... Sí, iba cambiando, ¿no? El PIL siempre cambiaba. Sí, porque también estuvieron por la zona esta, donde está el Eurospar, ¿no? Por esta zona también tuvieron su nave, ¿no? Cuando los famosos ositos rosas y todo esto, pero en esa sede que está frente a los cuarteles yo lo conocí durante muchos años, ¿no? Es más,
la cartelería del PIL estuvo hasta no hace mucho, supongo yo, que con la sede cerrada y abandonada ya por parte del Partido Independiente de Lanzarote, y supongo que el Partido Socialista vería una sede que para mí yo creo que ofrece por lo menos la infraestructura suficiente y la colocación, y también por el entorno que tiene para colocar todos los achipencos estos que se utilizan para el tema de las elecciones. No lo estoy diciendo de forma peyorativa, pero sí tiene un amplio espacio allí para colocar pues lo que supongo que se colocará en las elecciones, lo típico, los cubos, las burras estas tradicionales, etcétera. Lo cierto es que estaba llena, pero es verdad que se ve que hay oscuridad. En ese tuvieron mala suerte porque creo que se les fue la luz. Y eso que fue por la mañana, la inauguración. Pero lo que usted ve es el foco del cámara, porque si no, no se vería, o se vería muy, muy oscuro. Pero estaba prácticamente sobre todo todos los cargos públicos del PSOE estaban prácticamente todos. Y esto de la sede de los partidos ha sido también muchas veces actos conflictivos. No hay que olvidarnos, por ejemplo, que el PIL, donde primero estuvo, fue enfrente del Parador, en un local que tenía Honorio encima de lo que era Xiao en aquella época. Y cuando se rompió el PIL 2 años después de constituirse, que se fue Dimas, en ese momento, bueno, que se fue Honorio, y en ese momento había una discusión importantísima porque la propiedad era de Honorio y Dimas era quien la gestionaba, con lo que eso no acabó bien del todo. De hecho, hubo cambio de cerradura. Y en este local, que está ahora el Partido Socialista, estuvo el PIL en sus últimos años y también en las últimas elecciones, Lava, que llevaba dentro incluido al PIL, lo tuvo de sede electoral. Yo creo que es al Partido Socialista le gustaba mucho su sede de Valterra, del Lomo, porque es un barrio que apoya bastante al Partido Socialista, pero los alquileres se agotan y hay que buscarse otro. Yo creo que la que tú coincides ahí en muchas ocasiones conmigo, yo creo que la más que les duró fue la que estaba en la calle José Antonio. Calle Canaleja. Bueno, y estuvo. La que más le duró fue la de la calle José Antonio. Pero la calle José Antonio que más bien estaba cerrada. Que era una propiedad de ellos, no, pero antes de eso, en los años 80. Sí, pero después estuvieron muchísimos años arriba de mucho Canaleja, tiempo, pero arriba de la farmacia. A mediados de los 90. Pero yo creo que todavía le gana en tiempo la antigua sede. La antigua sede de la calle José Antonio. Sí, esta es la que yo al menos más conocí. Bueno, Pedro Sanguinet que está muy activo últimamente. Bueno, pues ha sacado un comunicado Coalición Canaria un poco tratando de denunciar lo que ellos consideran que ha sido un premio relacionado con el tema de asuntos sociales. Su proyecto que presentó el Cabildo, el Servicio Integral de Atención al Dependiente de Lanzarote, recibió un premio en Fuenlabrada. Y en este caso fue a recogerlo no la presidenta, que estaba ocupada, sino la consejera de Asuntos Sociales. ¿Estaba inaugurando la sede? Bueno, es que no paró este fin de semana. Dolores Corullo, la vi en Yaiza, la vi en Aría, yo no sé cómo se multiplica. Pero los políticos tienen esa capacidad, ¿no? No es como la época de Franco, que tenían un doble, que aprovechaban. No, ahora sí que está en la calle, en Dolores Corujo, está en la calle casi todo el día, en actos que evidentemente tienen un contenido electoral, pero que también lo tienen de gestión, porque en la mayoría de los casos estuvo son en actividades. San Bartolomé, en el tema de las bolas, estuvo creo que también en Tía, estuvo en Aría, estuvo en la sede, en fin, no ha parado. No para, sí. Pero don Pedro siempre le gusta meter el dedo en la llaga. Nosotros lo que exigimos es que Dolores Corujo y el Cabildo de Lanzarote se acojan de una vez al concierto social para la prestación de los servicios que prestan Adislán y AFA, que también atiende a residencias de mayores. Pedimos que se resuelva de una vez y se licite de nuevo, si es necesario, la construcción que licitamos en el pasado mandato de la residencia de mayores de alto requerimiento. Lo que no puede ser, lo que no tiene sentido es que se presuma en nota de prensa de premios por aquello que no existe y dicen en nota oficial haber puesto en marcha y haber cubierto con creces, dice textualmente, este tipo de servicios a la ciudadanía de algo que no existe mientras se desmantela todo lo que no existe. Esto es realmente surrealista, como me traslada un miembro de una de estas ONGs que, por cierto, vienen prestando estos servicios de atención a mayores
con unos sobrecostes enormes que les abocan a la ruina, al igual que a Dislán. Así de contundente se mostró Pedro Sanginés en torno al recibimiento por parte del Cabildo el pasado viernes en Madrid de un premio por su proyecto de servicio integral de atención al dependiente en Lanzarote. Sanginés hizo referencia a la situación del Centro de Mayores de Taíche. Efectivamente, se puso una primera piedra y nosotros podemos entender que haya habido problemas con el potencial adjudicatario, pues se resuelve el contrato y se licita de nuevo. Ya han pasado 3 años para resolver este problema, para regularizar los contratos o los convenios que había con AFA, con Adislán, para revisar al alza unos precios que están muy por debajo del coste de los servicios. Nada de esto se ha hecho mientras, insisto, se presume de lo que no se ha hecho. Se está desmantelando un modelo de atención social que comenzó Enrique Pérez Parrilla, y no me duele en prendas reconocer el Partido Socialista, que se ha venido construyendo durante décadas de las manos del ONG y con el consenso de todas las formaciones políticas, y que Dolores Corujo está desmantelando por completo, ¿no? Y añadió que el proyecto está absolutamente estancado. No, por la información que tengo o la que no tengo, el problema es que no se sabe cuáles son los planes de Dolores Corujo y su gobierno para con la residencia de Taíche de alto requerimiento para atender a nuestros mayores. El premio en cuestión fue recogido por la consejera de Bienestar Social, la socialista Isabel Martín, en Fuenlabrada. Bueno, pues es verdad que Pedro, no sé dónde tiene esa noticia, pero lo que está, el rum, Pedro, es que al final el Partido Socialista, en vista de los problemas que está teniendo para adjudicar esa obra, que van a intentar deshacerse de ese contrato, y ya se verá, ¿no? Pero en principio van a cambiar la política, y ellos consideran que hay otras fórmulas ahora más modernas para atender a los mayores. Hombre, Pedro se habrá nutrido de la nueva, vamos a decir, el organigrama, ¿no? O la forma de trabajar que han prometido, en este caso, la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, junto con el Cabildo de Lanzarote o el Instituto Social este que quieren crear, o es una especie de consorcio, porque querían que Lanzarote fuera el proyecto, se produjera aquí el proyecto piloto, ¿no? A través de menos plazas sociosanitarias en este tipo de residencias y una especie de consorcio que desarrollara en su plenitud la ley de la dependencia. ¿Te acuerdas que se ha hablado de 50 millones de euros, una barbaridad de dinero, e implementarlo en todo este tipo de servicios? Yo creo que en parte tiene razón Pedro Sanginés, que no se entiende muy bien este premio porque todavía no está activado, a pesar de que hay una jornadas de las que se va a hablar aquí dentro de muy poco. Una semana, creo. No sé si esta semana, durante el mes que es, que participa Isidro Pérez, alcalde de San Bartolomé, Isabel Martín Tenorio y otra serie de políticos, todos muy de la mano de los grupos gobernantes, y nadie de la oposición. ¿Será que ninguno se dedica a eso en otras instituciones o en otros ayuntamientos? Y después también hay que recordar que durante este mandato las políticas en torno, o sobre todo las relaciones que ha habido por parte de las principales administraciones, en este caso el Cabildo de Lanzarote, con las ONG, que no son solo las que sostienen el servicio, sino que fueron las originarias que dieron paso a la creación de estos servicios, ha sido bastante turbulenta, y por no decir que han habido sus más y sus menos. El último, la semana pasada, con las dificultades que está pasando. Pero precisamente yo creo que por eso el Partido Socialista y Dolores Corujo y su gabinete de prensa y su gente están tratando de hacer valer ese premio para combatir esa imagen, posiblemente que está contando tú, Pedro, que tiene mucha gente de que Dolores Corujo o la presidencia de Corujo no ha sido muy efectiva a la hora de ayudar a la gente más necesitada, ¿no? Y ahí yo creo que por eso están poniendo en valor ese premio, ¿no? Sí, pero da la casualidad que por lo visto ese premio es igual de fraude que la política que han llevado a cabo con las personas mayores en Lanzarote. Y no es que lo denuncie Coalición Canaria, el propio Partido Popular fue de los primeros que puso el grito en el cielo cuando vieron que le concedían un premio por un servicio que todavía no existía. No estaba el consorcio que se iba a hacer entre los ayuntamientos y el Cabildo para gestionar ese tipo de servicio, tampoco se estaba funcionando de forma coordinada Ayuntamiento y Cabildo para prestarlo todavía, con lo que se estaba premiando algo que era un simple proyecto. Pero si raro es que alguien vaya a coger un premio, todavía es mucho más raro que se le dé un premio a alguien por algo que no ha hecho.
Eso es difícil porque usted le puede dar un premio a alguien que está dentro del campo jugando al fútbol, aunque sea de los peores, pero allí estaba, mire, usted lo interpretó, pero es que ni siquiera... me han dicho, lo que se ha premiado es el proyecto, la idea, es lo que me han dicho, no en sí... Pero eso yo lo que no he visto, y eso sí me ha sorprendido, que el Cabildo haya sacado una nota para rebatir esos planteamientos de la oposición, tanto del Partido Popular, que incluso desplazó aquí a uno de sus cargos regionales, y también a Coalición Canaria. Creo que hay un déficit importantísimo en las políticas de tratamiento de la vejez en Lanzarote. Tenemos más de 20.000 personas que tienen más de 60 años en Lanzarote, que tienen necesidades propias de esa edad. Sabemos que cada año se suman alrededor de 1.000 personas más. Es verdad que precisamente por la edad hay 2 años de decesos, muertes de personas en ese tramo de edad, pero es un problema complejo que hay que atender con amplias medidas. Ahora no me pueden decir que no hace falta residencia, que lo vamos a atender a los señores mayores en su casa. Es que para atenderlos a todos en residencia haría falta muchas residencias. Estamos hablando de más de 20.000 personas. Haz un poco de memoria para cuando se presentó esa famosa primera piedra, que vimos que fue uno de los, vamos a decir, de los actos más importantes antes de que llegara por aquí la pandemia. Con esa primera piedra que vino Ángel Víctor Torres, Dolores Corujo estaba aquí, la consejera Isabel Martín Tenorio y Osvaldo Betancourt. No se ha puesto una piedra más, pero es que ese proyecto ya nació diciendo que ya nacía con necesidad de que hubiera una segunda residencia, porque encima tiene unas características especiales, ¿no? Que es de alto requerimiento. Yo soy de lo que siempre he dicho, que ese proyecto, que siempre aquí lo ha comentado la consejera de Asuntos Sociales, es bueno. Es decir, el hecho de que tengan personas habilitadas para ir a hacer recorrido por casa de los mayores, porque hay algunos que efectivamente no necesitan una presencia... Eso hay que potenciarlo, obviamente. Hay que mantenerlo. Yo creo que es una buena idea. A las personas mayores el mayor tiempo posible en su casa, pero claro, no es suficiente. Pero no es suficiente, no. Y es necesario, y existen en todos los sitios centros de mayores para poder cuidarlo, porque habrá gente que no puedan precisamente estar ni siquiera en su casa porque viven solos, porque no se puede... Porque las personas que están cuidándolos también necesitan de ese respiro familiar, que es lo que implantó Alexis. Hay diferentes... Es verdad que hay gente mayor que puede vivir solo, incluso con 80 y 85 años, porque se saben, en fin, pero esa gente puede, solo con la visita diaria o cada 2 o 3 días del enfermero de turno o el asistente social de turno, pues basta y es suficiente, pero yo creo que no se puede dar marcha atrás a lo que era una buena idea, que es la creación del centro de mayores. Es más, es para mí una vergüenza, y lo digo así, para toda la gente mayor, porque toda esa gente mayor, mucha gente dieron el callo en su día y es lo que nos han dejado esta sociedad, que todavía estén en el hospital en las condiciones que está, que miren que han hecho un esfuerzo el director y tal, pero las condiciones que están, refiero de las instalaciones. Es que el compromiso al asumirla es renovarlas todas. Claro, el hospital insular estamos hablando. El insular para mí hizo el papel que jugó en su día. Es verdad que hay unos grandes profesionales porque lo han sacado adelante, pero no son las mejores instalaciones, y la idea era precisamente sacar de ahí, ¿no? Esa residencia. Y no convertir al mayor en un enfermo o en un mueble. Claro. Evidentemente hay que tener una política integral para el mayor, que le atienda lo que son esos servicios básicos de higiene, de comida y demás, pero también que dinamice a esa población. A mí me extraña cuando la gente se sorprende que venga José Vélez o el otro cantante que vino el otro día para esa población. O es que no tienen derecho, es que no pueden disfrutar de un momento que cuesta igual que cuesta para los jóvenes o para los de mediana edad, claro, pero sí, hay que dinamizar a la gente, no está muerta. Claro. Bueno, vamos 2 minutos a publicidad y vamos a conectar, a ver si podemos con Amos García, vamos a ver si podemos conectar vía Skype. Bueno, pues hacía tiempo que queríamos hablar precisamente con Amos García, que es el jefe de sección o el jefe de epidemiología del Gobierno de Canarias. Muy buenas tardes, don Amos, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes, Jorge. Un placer estar con ustedes como siempre. Y deseando alguna vez, a esta hora me vendría muy bien ese café periodista que tiene. Ahora tenemos oportunidad, a ver si viene por aquí, por Lanzarote, hombre, que está la isla preciosa.
Se nos ha puesto hasta seguro, verde. Seguro, cuando antes pueda voy para allá, de verdad. Bueno, vamos, le hemos llamado porque, bueno, ha empezado ya desde hace una semana la vacunación ya generalizada a partir de los 60 años del tema del COVID, en este caso la variante Omicron. Ya en Lanzarote creo que veía una nota hace poco, creo que ya van más de 2.000 las personas de más de 60 años que se han vacunado. La recomendación del Gobierno de Canarias es que todo el mundo se vacune a partir de esa edad. Efectivamente, que todos los mayores, en primer lugar los mayores de 80 años, ese es el grupo prioritario que hay que proteger porque son los más vulnerables, nuestros mayores más mayores, y a continuación los mayores de 60 años, a los cuales ya se les ha empezado a vacunar. Yo concretamente, la semana pasada pedí mi cita para vacunarme y mañana a las 12 de la mañana me voy a vacunar con esa segunda dosis por ser mayor de 60 años. ¿Segunda o cuarta dosis? Segunda de refuerzo. Ah, bueno, segunda dosis de refuerzo, cuarta dosis global. Ya. Una duda, me preguntan, aquellos que hayan cogido, que ya se lo pregunté la otra vez, en este periodo de 2 o 3 meses, hayan cogido, aquellas personas mayores de 60 años que hayan cogido el COVID, ¿también tienen que vacunarse de esa cuarta dosis? Deben ponerse esa segunda dosis de refuerzo, pero no se la deben de poner hasta que pasen 5 meses de haber curado del COVID. Vale. ¿También se va a empezar dentro de poco la vacunación de la gripe? Sí, efectivamente, el 24 de octubre será el inicio de la campaña de vacunación frente a la gripe, aunque a las personas mayores que están en residencia de ancianos se las va a empezar a vacunar a partir del próximo lunes. Va a ser una campaña, yo creo que debemos conseguir unas coberturas elevadas por varias circunstancias. No hemos tenido gripe en las 2 últimas temporadas, la gripe no ha existido. No ha existido fundamentalmente por 2 factores. En primer lugar, porque para este perfil de virus, cuando hay uno que es altamente predominante, como era el caso del SARS-CoV-2, el que producía la COVID-19, normalmente se yugula la presencia de otros virus de la misma entidad o las mismas formas de transmisión. Y al mismo tiempo, porque todas las medidas que teníamos implementadas frente a la COVID, las medidas mecánicas que teníamos implementadas, como el uso de la mascarilla, desempeñaron un papel importante de control frente a otros virus, no solo frente al COVID-19. ¿Qué ocurre este año? Pues este año ocurre que ya no tenemos ese dispositivo mecánico de prevención frente a los virus respiratorios como consecuencia de que se han relajado afortunadamente las medidas de contención frente a la COVID, y al mismo tiempo el SARS-CoV-2 ya no va a ser tan predominante, con lo cual es razonable pensar que tengamos gripe. Además, normalmente lo que hacemos es mirar hacia el hemisferio sur, que está constituido por los países que ya han pasado el invierno, cuando nosotros tenemos el verano. Y en esos países ha habido una presencia importante de... Y creo que no fuerte, de ¿no? gravedad, pero sí en cuanto a incidencia elevada. Pedro. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tengo 2 curiosidades. Yo, por un lado, me gustaría que nos hablara un poquito, porque se está hablando mucho y estamos leyendo mucho también, con lo que respecta al COVID persistente a ver en qué consiste y si nos podemos alarmar un poquito con respecto a él. Y segundo, a mí me gustaría que me explicara para qué sirve un hospitalito COVID una vez que ya hemos pasado por toda esta situación de tanta gravedad que vivimos hace un año. Lo digo porque aquí nos hicieron uno. Por la pregunta, Lo digo porque Pedro, nos hicieron uno. Muy buenas tardes. En primer lugar, el COVID persistente es una secuela que produce el COVID que no podemos definir de una manera específica, ya que pueden ser varios los síntomas que presentan las personas que desgraciadamente normalmente un 15, un 20% de las personas que han sufrido el COVID pueden presentar COVID persistente. Es un proceso que está todavía en fase de evolución, pero que requiere la atención y el cuidado hacia las personas que la padecen. De hecho, hay varias sociedades científicas en las cuales he estado yo como presidente de la Asociación Española de Vacunología, que estamos ya intentando protocolizar lo que podemos entender como COVID persistente, porque sin lugar a dudas es un problema que afecta a muchísima gente y que hace sufrir a muchísima gente. Afortunadamente no tiene un impacto de gravedad, pero lógicamente distorsiona la vida de las personas que lo padecen. Sí, conozco algunos y lo están pasando mal. La necesidad o no de que existiera un hospital específico frente a la COVID, me pareció... Sí, porque ahora están terminando uno en Lanzarote y parece que viene como mínimo 10 meses tarde, más o menos, o 6 o 7 meses tarde, ¿no?
Parece. Sí, no mira, yo creo que en estos momentos, en relación a la pandemia, estamos en un momento muy bueno, muy bueno. Afortunadamente está descendiendo, el número de casos ha descendido considerablemente. Sí es verdad que vamos a tener un incremento en los meses de invierno, eso va a ser así, eso que no quepa ninguna duda. De hecho, ya estamos empezando a tener un crecimiento leve, pero si hacemos las cosas bien, si conseguimos una buena cobertura de segunda dosis en personas de edad avanzada, si conseguimos al mismo tiempo el que las recomendaciones que se dan desde el ámbito sanitario se respeten, yo creo que a principios del próximo año estamos en condiciones muy buenas, así también lo ha dicho la OMS, para empezar a vislumbrar el final de este drama. Desde esa perspectiva, yo más bien veo el hospital no tanto centrado, ese hospital que comentas que se está haciendo, no tan centrado en el COVID, sino en lo que puede ser la aparición de nuevos problemas transmisibles en el futuro. Ese podría ser un sentido claro que podría tener este establecimiento que me comentas que se está desarrollando en Lanzarote. Porque pandemias como esta, que quede claro que vamos a seguir teniendo. Ahora, eso sí, Pedro, Jorge, yo lo que deseo es que no me cojan laboralmente activa porque otras muestras no lo aguanto, de duda. Manolo García, porque está Pedro, Jorge y Manolo. Amos, buenas tardes. Buenas tardes. Hablaba que va a buen ritmo esa vacunación por encima de los 60 años. No se plantea ampliarla precisamente en las puertas de ese invierno. No hay ninguna opción, incluso para aquellos fronterizos con los 60 años. Sí, hay opción para las personas que tienen un perfil de riesgo. Las personas que están incluidas en lo que denominamos grupo 7, personas con determinadas patologías, sobre todo inmunodeprimidos, sí que se deben y se tienen que vacunar. Y de hecho se están vacunando. Para la población general ya objetivamente no lo vemos tan necesario por algo muy simple. Como comenté antes, estamos consiguiendo algo importante, que es acotar, arrinconar al virus. Y estamos consiguiendo que el impacto más lesivo que pueda tener sigue siendo en personas mayores, en personas de edad avanzada, que es el elemento clave que escenifica la vulnerabilidad hacia esta enfermedad, mientras que para los menores lo estamos consiguiendo convertir en un virus que da un cuadro clínico afortunadamente muy leve, muy leve. Porque ahora mismo, doctor... Desde esa perspectiva, lo que tiene sentido proteger a las personas de menos de 60 años que estén incluidas en los grupos de riesgo, que son los que pueden tener complicaciones severas, y sobre todo a nuestros mayores, que son los que con mayor probabilidad pueden tener complicaciones por padecer la infección. Porque por suerte tengo entendido que ahora mismo los que están ingresando, digamos, en los hospitales por COVID, son personas mayores, gente joven por suerte, muy pocas, ¿no? Sí, son fundamentalmente mayores. No digo que no pueda haber algún caso de personas menores de 60 años que requiera hospitalización, pero sería casi siempre asociada a una patología de base que tiene, que el COVID descompensa esa patología de base. Una población menor de 60 años sana, normal, no es raro que aparezca que requiera hospitalización por el COVID. La mascarilla, otra de las cosas que me preguntan, ¿todavía se ve a algunas personas utilizando mascarilla? Bueno, cada uno hace lo que quiere. Es que para ir al médico o para ir a la farmacia tienes que ponerse mascarilla. Iba a decir en espacios libres, me refiero... No, pero que tienes, a lo mejor te olvidas de ella y después te das cuenta cuando vas a entrar a esos sitios, por ejemplo. No, y en los transportes también creo que es obligado y tal. Pero ¿esto tiende a desaparecer ya a partir del invierno? Sí, desde luego el que veamos a gente con mascarilla por la calle no nos debe llenar de asombro. A lo mejor son personas vulnerables, que tienen un perfil de riesgo importante, y es bueno que lleven mascarilla cuando van a entrar a espacios cerrados o cuando van a estar en ámbitos donde hay muchedumbre. Es bueno, yo se los aconsejo que la lleven. En resto, de manera general, es necesario ya desposeernos de la mascarilla. Hombre, yo esperaría los meses de invierno para señalar la no necesidad de que la mascarilla se siga usando en espacios interiores o en determinados establecimientos donde hay un mayor riesgo de contagio o donde se está en contacto con inmunodeprimidos o con personal vulnerable. Porque, repito, estamos en muy buena situación para empezar a crear el terreno de ya decirle adiós a este drama. Hagamos ese último esfuerzo de aguantar con mascarilla en transportes públicos y en determinados ámbitos, porque, repito, vamos a tener un incremento de casos en invierno, eso es indudable. Ya de hecho estamos teniendo un pequeño incremento, muy leve, pero va a seguir en ascenso, porque si conseguimos controlar el problema ahora,
estaremos en muy buena situación para ya decirle adiós a este problema. Y ya para terminar, ¿la viruela del mono cómo está contenida en estos momentos en Canarias? Ha tenido ya un descenso marcado. El número de casos a nivel de todo el contexto europeo ha tenido ya un descenso muy marcado. Todavía hay que estar vigilantes, hay que estar alerta, porque evidentemente es una situación que surgió de repente en varios países europeos y eso indica que algo estaba pasando, que era un brote, y afortunadamente con las medidas de recomendación que se dieron, sobre todo con los colectivos que más estaban sufriendo la infección y también con la vacunación que se implementó, pues el número de casos ha descendido en toda Europa además de manera considerable. No pasa esto en las Américas, donde sigue teniendo un número de casos importante. Pues, doctor... Déjame nada más que una, ya que estamos en el Día Internacional de la Salud Mental, las repercusiones que estamos viendo que sí ha tenido todo este paso por la pandemia, ¿no? Ahora como es probablemente cuando se vean las consecuencias de esa situación tan complicada que vivimos, ¿no? Efectivamente, Pedro, y mira que lo decíamos, que uno de los elementos que más nos preocupaba una vez subsanada la pandemia es todo el impacto que íbamos a recibir en cuanto a problemas de salud mental derivados de muchísimas circunstancias, de todo lo que supuso estar en el confinamiento, de todo lo que supuso la crisis económica terrible que se gestó a partir de la pandemia, a pesar de que afortunadamente en nuestro país hubo una bolsa de ayudas importantes en relación a las medidas que se implementaron, pero aún así, lógicamente, todo esto ha supuesto un lastre importante, sobre todo para los más jóvenes de nuestra sociedad. Y bueno, no solo para los más jóvenes, pero también de manera muy importante a los jóvenes. Y es uno de los elementos sobre los cuales más seguimos insistiendo de que es necesario tener en cuenta todo el golpetazo fuerte que le ha dado la pandemia a la salud mental de nuestra ciudadanos. Pues doctor, de verdad que le agradezco y bueno, son noticias más o menos positivas, todo lo que nos ha contado. Hay que estar, como siempre, hay que ser prudente, sobre todo a las personas más vulnerables y los mayores de 60 años. Se aconseja que se vacunen con esa segunda dosis de refuerzo o cuarta dosis, como también se le denomina, y esperemos que las cosas vayan a mejor, como parece. Sí, hombre, si hacemos las cosas bien, van a ir a mejor. Y yo te puedo asegurar que mañana a las 12 estoy recibiendo la segunda dosis de refuerzo, la cuarta dosis que recibo. Pues doctor, un abrazo y muchas gracias. Saludos. Un abrazo. Hasta Hasta luego. Adiós. Bueno, el señor Amós, que es el jefe de epidemiología del Servicio Canarias de Salud del Gobierno de Canarias. No era cuestión de preguntarle por el caso Mascarillas, ¿no? No, porque él no tiene nada que ver. Pero sí es verdad, Pedro, la pregunta que tú hiciste, hay gente que se está haciendo lo mismo que tú. Se pregunta, bueno, es que este hospital que se hizo por emergencia tenía que estar construido, pues creo que hace 6 meses, si no me equivoco, 6 meses, perdón. Estaba previsto que se inaugurara inicialmente en el mes de... No, inicialmente era en el mes de mayo, junio. Y después se ha ido retrasando. La última fecha que escuché era octubre y es verdad que si te acercas por allí se ve que está casi culminado exteriormente. Ahora supongo yo que eso llevará... Si es como las salas que hay, digo por los retrasos que hay habitualmente en el Servicio Canario de Salud a lo largo de los años, no con los actuales regidores, pero es verdad que, por ejemplo, donde está la sala de hemodinámica, que digo, por si vamos a esperar que este hospitalito esté terminado, lo normal es que lo terminen y lo pongan a funcionar, lo equipen y lo pongan a funcionar con el personal necesario. Porque vuelvo a recordar, la sala de hemodinámica todavía no está abierta, bueno, y está construida hace tiempo. Lo que dijo aquí el gerente, el señor Aparicio, es que precisamente si no hay gente enferma de COVID se va a emplear para otra cosa, que no se va a dejar tirado. Pero claro, yo creo que, vamos a ver, por el tiempo en que sale, se aprovechó la fórmula de contratarlo por la situación, pero se sabía que no se iba a hacer en 2 días. Lo que sí es verdad que ahora vamos a tener un espacio que en caso de que haya un repunte, que esperemos que no, u otra enfermedad infectocontagiosa que tenga las mismas consecuencias, vamos a disponer de un espacio que se puede abrir lo suficiente para atender ahí a todos los enfermos. Mientras tanto, hay que reconocer que tenemos una infraestructura mayor para dar cabida a enfermos en Lanzarote. Ahora hay que ver cómo se organiza. Eso no es negativo. Lo que sí podría hacerlo es si por otra parte no se acaban las obras pendientes, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Yo ahí la gente lo que más se queja, al menos lo que me dicen a mí, algunos médicos y tal, es que no hay suficiente personal.
Pero lo que me dijo a mí el gerente es que no es que vaya a contratar nuevo personal, es que se va a trasladar servicios que ya están para que estén más holgados. Esa es la idea. Para que estén más holgados en el hospital. Esa es la idea, hasta que ocurra algo que haga especializar esas instalaciones. Y luego, sí es verdad que hay una protesta generalizada, es que se está retrasando mucho el tema de los aparcamientos. Y eso sí que es una protesta generalizada, porque realmente se pasa... Es que ya prácticamente no hay. Es que se veía inicialmente como un problema menor y después te das cuenta que eso acogota un montón a la gente. Y otra cosa, que lo decíamos el otro día aquí hablando de transporte con Pepe Juan, y es cierto, si hubiera un transporte fluido, público, al hospital, a lo mejor nos lo pensaríamos de otra manera, porque si hay guaguas cada cuarto de hora o media hora del Cabildo, o sea, del aparcamiento del Cabildo, al hospital, pues a lo mejor usted aparcaba allí y se iba en la guagua y dice, mira, me garantizo que no voy a tener problema. Pero no lo hay y eso es un problema que hay que pensar. Bueno, por cierto, nos tenemos que ir, pero Arrecife en Vivo vivió este fin de semana, el viernes, la tarde-noche del viernes, pues ya si no me equivoco, este es el penúltimo, ¿no? Porque ya este viernes es el último. Este viernes es el último, creo que va a dar todo lo que pueda este festival, que todavía sigue concentrando mucha gente, sobre todo en el último concierto, en el último de los 4 conciertos que hay. El último de los escenarios. Sí, ¿no? El último escenario, que es el que reúne ya más gente, sobre todo más gente, porque ahí los vemos. Esto fue lo que hubo este fin de semana, repartido por varios escenarios de la capital, ¿no? A mí me gusta esa imagen, me gusta ver a la gente feliz, que llegue el fin de semana y tengamos a sitios donde ir. Tenemos recursos para poder disfrutar de actos así. La pena es cuando se acumulan de forma injustificada y no hay organización. Y pongo el ejemplo de lo que pasó en Tías el pasado sábado. Por una parte estaba Cristina Ramos y otra gente, pero sobre todo Cristina Ramos, que es una referencia en la música canaria, en el Varadero, y en Tías, a su vez, en la Sociedad. Yo no sé cómo se hacen actos allí todavía, pues no sé las condiciones en las que está ese establecimiento, pero se hacía un espectáculo también de alto nivel, que es el festival que hace la agrupación folclórica Gaida todos los años. Y tenían 4 agrupaciones de otras tantas islas, que con eso solo ya hubiese sido suficiente espectáculo para el municipio. Y además, ese despliegue no se hace en Lanzarote frecuentemente. Pues no, es verdad que estaba la gente allí del folclore y demás, pero mucha gente hubiese querido ir al folclore y ir a eso. Y llevan 3 meses organizando el acto. No hubo manera, si los que estaban por detrás eran los mismos, a poner... Pues lo de Gaida a lo mejor se hubiese hecho el domingo si se hubiese organizado. Porque coincidió la misma hora y el mismo día. Sí, la misma hora y el mismo día, la noche del sábado. Hombre, porque por detrás no están los mismos. Está el mismo municipio, pero la misma organización no está. No, pero el municipio, si no es tonto, si hay una cosa que yo no puedo mover y la otra sí la puedo mover yo, no la dejo coincidir. O por lo menos esa es mi idea. Bueno, y después que había cosas por todos los sitios. En Arrecife había cosas también en Aría, actos. Sí, habían cosas Se lo están poniendo cada vez más complicado Dolores Corujo, que quiere estar en todo sitio. San Bartolomé. Sí. Bueno, pues es lo que hay. Este fin de semana tocó también este hombre José Vélez, ¿no? Y eso en cuanto a espectáculos musicales, pero es que después hay un importante despliegue deportivo, que juega el MAGE en categoría nacional, que hay equipos de balonmano en categoría, tanto femenino como masculino, categoría nacional, hubo lucha en Tao, y somos la misma gente. Bueno, nos tenemos que ir, pero también me gustaría comentar que en el debate del viernes, del pasado viernes, se habló de patrimonio. Teníamos aquí a Yedey Eugenio, a Ariabona González y a Leticia Padilla, en este caso... ¿No invitaste al PP? No, al PP se le invitó, pero el PP, en fin, yo me cabré mucho, pero ciertamente fue un error del coordinador. En fin, todo el mundo se puede equivocar. No, pregunto, yo no lo vi. Dio mal la hora a la persona que tenía que venir, el coordinador del PP que cada semana envía un invitado. Bueno, pues le dijo una hora distinta, se confundió y se quedó sin la presencia del PP. Y fue mala suerte, porque realmente se estaba hablando de un tema que el Partido Popular también ha abanderado, que es el tema de tratar de salvar el patrimonio, pero de una manera pragmática. Y es que yo creo que en este caso hablamos de la Plaza de la Iglesia. Por cierto, creo que en este fin de semana en la Plaza de la Iglesia se cayó una persona mayor, estamos investigando, tuvo que venir la ambulancia. En algunos medios de comunicación lo recogieron. Sí, ¿no?
No, lo digo por si estás investigando, que te lo confirmo que sí. Pues sí, pero ¿se sabe si fue porque le dio algo o realmente fue porque se cayó en una de esas trampas? Por lo que pude leer yo, fue porque se tropezó, ¿no? Se tropezó por las malas condiciones que tiene la Plaza de Las Palmas. La Plaza de Las Palmas, y es que realmente da vergüenza. Bueno, pues ahí estuvimos discutiendo, y es verdad que Ariagona González, que yo creo que es una política que, en fin, que sabe defenderse muy bien, y trató de demostrar que no hay una persecución desde que rompió el Partido Popular con el PSOE, sino que bueno, que este es un tema que se ha trabado, digamos, porque los técnicos del patrimonio estaban dispuestos a acoger una serie de cosas que pedían los técnicos del Ayuntamiento de Arrecife, pero al final cambiaron de posición, según ella, los técnicos de Arrecife, y entonces tuvieron que hacer un segundo Manolo, proyecto, que es el que ahora están evaluando Arrecife. Hombre, yo creo que es verdad que posiblemente no estén persiguiendo al equipo de gobierno, pero también es evidente que no es la misma relación que con el alcalde de Yaiza. No, y si entendemos que eso es lo ideal, deberíamos ponerlo en práctica en Arrecife, en San Bartolomé, en Tías, en Tinajo y en Aría. Es una reflexión, Manolo, que yo, porque lo quería decir y se me había olvidado, pero es que eso es lo que creo que hay que hacer. Es decir, lo que ha hecho Dolores Corujo es inteligente con Yaiza, con Aría, pero lo tiene que hacer con todo el mundo. Y aunque ahí se vea beneficiado indirectamente la alcaldesa de Arrecife, ¿no? Pero yo creo que eso era una cosa que sí hacía Pedro Sanginés, y lo hacía con doble intencionalidad, porque era quitarle después argumentos a los líderes del Partido Socialista. Si se reunía con Pepe Juan, si se reunía con el alcalde de San Bartolomé, pues se quedaban ellos sin argumento porque los trataba a todos igual. En este caso, yo no sé si es, porque a veces uno quiere querer a alguien, pero alguien no quiere quererte a ti, y también da la impresión de que no hay relación. Pero lo de la plaza de Las Palmas, eso ya es imperdonable. Es una plaza que está delante de la principal iglesia de Lanzarote, diría yo, por el movimiento que tiene todos los días, pues está en la capital, 60.000 habitantes, hay muchos creyentes y muchos que visitan la iglesia. Pues no puede tener esas instalaciones, y además los que van a misa son personas mayoritariamente mayores. Entonces deben estar en condiciones de accesibilidad. Pero es que después llegan, oye, es disparate, hay un árbol allí. El otro día lo estuve viendo, incluso le hice una fotografía, porque hay un árbol que está pegado en la misma pared. Realmente forma parte del muro. Entonces, a ese árbol, desde el Cabildo dice que hay que limitarle el tronco. O hay que arrancarlo, Arrecife dice que no, o limitarle el tronco. Inicialmente querían que había que talarlo. Exacto, quitarlo, que talarlo, o decir que había que rebajar el tronco. Y yo digo, un disparate, porque precisamente cuando hay movimientos en el mundo diciendo que los árboles son seres sufrientes, usted va y le pega un tajo allí para que le quepa, porque dice que hay que ponerle una anilla que es de 0,50 y el árbol mide 1 metro. Entonces, en lugar y porque los muros no se pueden ensanchar, por lo visto. Que porque los muros, dice Patrimonio, que no se pueden ensanchar. Exacto, no se pueden ensanchar los muros, pero me imagino que sí se pueda ponerle un cinto alrededor que sobresalga el muro, se señaliza. Oiga, mire, yo no entiendo nada. La verdad yo no entiendo eso es igual que si usted va y le obligan a comprarse unos zapatos del 42 cuando lleva la 42. Yo te aseguro que ensancharse se puede. Que no se puede ensanchar un muro. Que no se quiere, pero ensancharse que no se puede ensanchar un muro. Cuando estamos viendo, vamos a ver, que César Manrique, que dicen que fue el que hizo esa plaza, si César Manrique se levanta, y por lo que lo puedo decir, y seguramente la fundación me dirá, me va a matar, pero como piensa César Manrique, eso lo hizo él, es una arquitectura de pobreza en un momento determinado. Es una plaza que no tiene valores prácticamente nada más que el valor pintoresco de la plaza, ningún otro valor. No, el valor que le están dando es que lo hizo César. Si César hubiese hecho ahí cualquier otra cosa, que para todos es inexplicable, porque es lo que usted dice, los materiales que tenía eran los que tenía, claro. y lo hizo. Seguramente si le ponen los materiales de hoy, hubiese hecho una virguería. Pero es esa precisamente, esa forma de ser tan integrista que te evita incluso, oye, pues si es una plaza y necesitamos salvar al árbol y además hay que hacerla accesible, eso es prioritario. Yo creo que sí. Vamos a ver precisamente lo que decía en este caso Ariagona, Echedey y también en este caso también Leticia Padilla.
La restauración y remodelación de la Plaza de las Palmas en la iglesia de San Ginés ocupó una parte importante del tiempo de debate político del Café de Periodistas de los viernes. La consejera de Patrimonio del Cabildo y diputada nacional, la socialista Ariagona González, considera que el atraso de la ejecución de las obras se debe a las trabas del propio ayuntamiento de la capital. Se quedó en que el Cabildo redactaba el proyecto, licitaba el proyecto, pero siempre dentro de lo que el ayuntamiento quisiera, obviamente. Y en eso llevamos trabajando desde el principio de la legislatura. Llegó el COVID, las cosas se retrasaron, pero es la segunda vez que enviamos el proyecto a Arrecife y esta vez sí, espero que tengamos un informe positivo, una cooperación interadministrativa para poder licitar la redacción del proyecto de ejecución. En cambio, el representante de Coalición Canaria y candidato a la alcaldía en las próximas elecciones, Echedi Eugenio, defendió a los técnicos del Ayuntamiento capitalino. El proyecto inicial, y está por escrito, y eso es lo que dice el informe de medio ambiente del Ayuntamiento de Arrecife, propone la tala de esos árboles. Árboles centenarios, el que está enfrente del negocio del Kilo, el que está enfrente del bar Tentaciones en la otra esquina, y aparte de un cambio en el sentido del tráfico que perjudica mucho a los vecinos. También a la concejal de Lanzarote en pie en Arrecife le molestó el tono del último comunicado del Cabildo por echar las culpas de este retraso del proyecto al ayuntamiento y por esa actitud de falta de entendimiento entre administraciones. Lo que yo no entiendo y no comparto son estas guerras de notas de prensa cruzadas sin que hayan sido capaces de sentarse técnicos del ayuntamiento, técnicos del Cabildo, consejera, concejal, qué es lo que falta, qué es lo que falla y que esto ya no esté en licitación desde ya porque la gente se queja. Esta plaza no solamente afea mucho la ciudad, pero que además es peligrosa. Ariagona González se defendió. Pero volviendo al proyecto de la Plaza de las Palmas, reuniones técnicas han habido muchas, no solo políticas, que políticas han habido unas cuantas, y técnicas han habido más, porque al fin y al cabo se trabaja, se mira qué es lo que se quiere. Cuando la opinión cambia, pero tú ya tienes el proyecto hecho y la opinión cambia después de que esté el proyecto hecho, pues tienes que hacer otro. Lo ideal sería que la opinión fuese piénsalo, qué es lo que quiero, qué es lo que no quiero. No te pueden decir en un momento determinado, sí, este elemento vegetal lo puedes quitar o lo podemos plantar aquí o podemos hacer compensación, pues si hay que quitar uno porque no se puede mantener, se plantan dos, eso te lo dicen en un momento determinado y en el otro momento determinado te dicen que no puedes quitar ninguno. Las cosas cambian y cuando las cosas cambian el proyecto tiene que cambiar. Y eso es lo que ha ocurrido. Echedi Eugenio lamentó la falta de entendimiento y guerra política que al final va en perjuicio de los ciudadanos. No hay ningún informe técnico ni ninguna voz del Ayuntamiento de Arrecife, desde Parques y Jardines o de Medio Ambiente. Y mire que yo podría decir que sí, que han habido cambios de criterio porque hace 3 años estábamos en la oposición. Pero no es verdad, en ningún momento se han planteado. ¿Quería el Partido Socialista, quería el área de patrimonio del Cabildo de Lanzarote que se corten los árboles centenarios de la Plaza de las Palmas? Díganlo, porque yo creo que no. Yo creo que en Arrecife no estamos para renunciar a esos árboles, no estamos para renunciar a esos espacios de sombra. Y hay que hacer un proyecto que se adecúe a lo que existe. Y ese proyecto no es el que redactó el Cabildo de Lanzarote inicialmente. Pero no pasa nada si tenemos 3 zonas que son las zonas donde están los 3 árboles centenarios, que hay que modificar el proyecto, pues se sienta en una mesa, se pacta cómo se modifica y se ejecuta. Aquí llevamos 3 años y aquella plaza sigue igual o peor que como estaba el primer día. En el debate del café de los viernes, el representante del Partido Popular no pudo participar por una confusión de horario. Bueno, pues esta es la situación, Pedro. Al final lo cierto es que los ciudadanos están asombrados, llevan 3 años hablando de una plaza que sinceramente ni merece tanto, en fin, lo digo con todo el respeto que tiene que respetar de la tradición y del tiempo que lleva esa plaza ahí, pero que como se ha pasado en miles de capitales, que hay plazas que por lo que sea se quitan y se hacen otras más modernas, más adaptadas a los tiempos y no pasa nada en absoluto. Pero bueno, vamos a querer conservarlo igual como estaba, pues se conserva, pero por lo menos arréglenla, don Pedro. Arreglarla, y yo no es por nada, pero hay una cosa que se llama trasplantar, que yo no sé si lo han descubierto aquí en Arrecife o Lanzarote, pero se podría optar por eso, por el espacio que tiene aquello y por los inconvenientes que tiene que esos árboles de gran porte sigan estando allí. Pero bueno, nunca cortar y talar, pero sí trasplantar, a lo mejor no vendría mal. Hombre, lo que pasa es que a lo mejor esos árboles, no sé, yo de eso sí que ya no soy técnico, Pedro. No, los técnicos sobre todo son los que están en el Cabildo y en el Ayuntamiento. No, me refiero que no sé si un árbol de ese porte con tantos años se puede trasplantar, a lo mejor sí, pero no sé. Porque se ponen ancianitos también. No, porque ya están. Yo creo que es bastante difícil. Un árbol enraizado como está allí y tal, le tienes que cortar la mayoría de las raíces, sacarlo de allí va a ser muy difícil. Eso es muy difícil. Pero bueno, no sé tampoco. Don Manuel, no tenemos que ir. Muchas gracias por sus opiniones, por su análisis, igual que don Pedro Martín, que le está esperando ya ahí un buen potaje, hoy me dijo, de lenteja. ¿O no, don Pedro?
No lo sé, si mi madre te llamó a ti para decirte lo que había preparado hoy. Me parece a mí que me dijo albóndiga, que me gusta más. Albóndiga, eso está buenísimo. Albóndiga, como decía uno cuando tiene hijos, albóndiga. Don Pedro, venga, vaya corriendo que lo están esperando. Venga. Nosotros regresamos mañana a la misma hora. Buenas tardes.